Entramos ya en el segmento Salud y Previsión 110, producido por el doctor Julio Jacín, Michelle Jacín, Horacio Montenegro, que nos acompaña desde Chile. Y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado Luis Holguín Veras. Él es psicólogo, es también coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, un tema del cual hablaremos en esta presentación, y otros más relacionados al derecho de los pensionados a disfrutar del seguro familiar de salud, régimen contributivo y otros temas. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bien, doctor, háblenos un poquito de este movimiento por las pensiones de los servidores públicos, el alcance y el tiempo que tiene trabajando por esto. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos es una agrupación de servidores públicos a los que se le está negando su derecho a pensión por el sistema de reparto. Un derecho que es adquirido por haber estado trabajando en el Estado antes de que se promulgara la ley 8701, y además de servidores públicos participan algunas organizaciones que apoyan estos reclamos. Estamos trabajando en estas luchas, digamos, desde el año 2020, en que empezamos a reclamar las pensiones y recibir distintos tipos de argumentos con los cuales se nos conculcaba, se nos negaban este derecho tan importante. Bien, en este caso, ¿cuál es la situación de estas pensiones? ¿Se ha cuantificado cuántos dominicanos pueden ser parte de este movimiento o de este problema de que habían acumulado más en su pensión o tenían ese derecho a pensión antes de la Ley de Seguridad Social y de que no se les ha reconocido? ¿Se ha cuantificado? No hemos podido cuantificarlo porque no hemos podido tener contacto, o más bien la participación de las agrupaciones de servidores públicos de las instituciones públicas. Solo unas pocas se han integrado, pero digamos que grupos que se han agrupado, se han congregado, como las enfermeras. Hay más de 300 enfermeras en esta situación. Hay organizaciones que tienen cantidades similares, y pues podemos estimar que podemos tener, creo que la DIDA ha dicho que tiene unos 8.000 casos de servidores públicos que han reclamado su pensión. Estas reclamaciones se han hecho ante la DIDA, y la DIDA ha pedido al Consejo Nacional de la Seguridad Social que se reconozca este derecho. Y vale aclarar, doctor, que en principios se nos planteaba que el impedimento que teníamos era porque no entrábamos en el concepto de ingreso tardío, porque al momento de iniciar la ley 8701 no teníamos más de 45 años de edad. Luego hemos encontrado que la ley prevé que para los servidores públicos se les reconoce en la misma 8701 el derecho a permanecer en el sistema de reparto a todas las personas que estaban amparadas por la ley 379. Es decir, que tenemos 3 artículos en la ley 8701 que nos reconocen ese derecho a permanecer en el sistema de reparto. Es decir, que no se nos puede aplicar ese concepto del ingreso tardío, de que por no haber tenido 45 años en el 2003, no tenemos derecho a quedarnos en el sistema de reparto. Bien, doctor, hay algo que es una consulta que nos hacen de vez en cuando, o un problema que yo veo que mucha gente se le presenta, de gente que ha servido en la administración pública toda su vida, pero pueden haber desempeñado siempre funciones en distintas instituciones y a veces no necesariamente en el mismo cargo o en la misma especialidad, pero que a fin de cuentas a la hora de calcularle su pensión no le conmutan, no le suman todo lo que tiene que ver con lo que ha sido su vida en la administración pública, porque dicen, en la última institución que usted tuvo no duró el tiempo suficiente como para ameritar una pensión. ¿Qué se hace entonces en ese caso? No, realmente hay que reclamarlo porque la ley prevé un tiempo acumulado en el Estado, no se exige que sea en una única institución. Es decir, que usted puede haber trabajado en varias instituciones públicas y este tiempo se le reconoce, se le debe reconocer
y en los casos en que no se reconozca deben hacer un reclamo legal para que se incluya, porque en realidad, ahora, en ocasiones hay personas que trabajan periodos de tiempo en la administración pública, pero de una forma por contrato, no un tiempo, una posición fija. Entonces ese tiempo de contrato sí no es considerado, porque se considera solamente el tiempo de trabajo en posiciones fijas. Muy bien. Horacio Montenegro desde Chile nos acompaña. Muchas gracias. Buen día, licenciado. La problemática que usted plantea deja muchas dudas para quienes lo estamos oyendo. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cuánto es el salario promedio que ganaban estos servidores públicos y cuánto se estima usted que bajo este sistema de reparto que ustedes están reclamando debería ser el monto de la pensión en función de sus últimos salarios, aproximadamente? La ley 379 establece 3 porcentajes de pensiones, dependiendo de la antigüedad que tenga la persona y que tenga una edad de más de 60 años. Para la persona que tiene un mínimo de 20 años de servicio acumulado, el porcentaje es de un 60% del promedio de salario de los últimos 3 años. Para una persona que tenga más de 25 años sería un 70% del promedio del salario de los últimos 3 años, y para una persona que tenga más de 30 años es un 80% del monto del promedio de su salario de los últimos 3 años. Son los 3 parámetros que establece la ley 379-81. Licenciado, ¿hasta dónde es explíquenos bien el tema de los 8 salarios que se quiere quitar? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Es un tope que hay? La ley establece un tope de 8 salarios mínimos para las pensiones que se otorgan a partir de, en base a esta ley 379-81. Pero es una ley que se estableció en el año 1981, es decir, que tiene más de 40 años ya. Pero que es un tope, o sea, que una persona, si su último salario era de más de lo que suman 8 salarios mínimos del Estado, no podía pasar de ahí la pensión. Entonces, exacto. De ahí es que se calcula el 100%, el 80%, exacto, el 60%. Exacto. ¿Qué pasa con eso? Nosotros hicimos un análisis comparando 3 años, las nóminas de 3 años, 1981, 2019 y 2020. Y lo hicimos con 3 ministerios, 3 instituciones públicas. Y calculamos para todos los empleados los porcentajes del 60, 70 y 80% para ver cómo afectaba el límite de los 8 salarios las pensiones que les correspondían a estos empleados. En el 1981, los únicos puestos que se afectaban eran los de los secretarios de Estado, hoy ministros, y algunos subsecretarios, hoy viceministros. Pero en la comparación de las nóminas del 2019 y del 2020, la cantidad sube. En el 1981 eso nos representaba un 1% de la nómina que era afectada por ese límite. Sin embargo, en el 2019 y 2020, el porcentaje sube a un 13, un 14, hasta un 15% de la nómina resulta afectada. Y como usted bien señala, lo que establece ese límite es que como el salario mínimo en el Estado son 10,000 pesos, el máximo de pensión es de 80,000. Y una persona que gane, por ejemplo, 120,000 pesos, que le tocaría algo más de 80,000 pesos, recibe 80,000. Yo sé que no tiene necesariamente que ver con el tema que usted maneja de las pensiones, pero mucha gente lo confunde, y es el que está registrado en la Seguridad Social como un empleado normal. ¿Existe algún tope en base a sus ingresos, a su salario, por el cual cotiza en la Seguridad Social, que hasta ese tope, vamos a suponer, una persona que gane 300,000 pesos mensuales, cotiza el mismo porcentaje que el que gana 15,000 o 17,000, o hay un momento en el que si el salario es muy alto, ya tú no cotizas más? En el caso de pensiones, el tope es 20 salarios mínimos. De pensiones. En el caso de pensiones, en el caso de salud creo que es un 10%, un tope de 10 salarios.
O sea que más o menos ahí cambia el porcentaje de Claro, cotización. pero una de las propuestas que hemos hecho es que se elimine el límite de los 8 salarios, como han hecho las instituciones que tienen planes particulares de reparto, Banco Central, Educación y todos los demás planes de pensiones. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores en su ley orgánica incluyó que se van a usar para los pensionados, para sus empleados que se pensionen, los 3 porcentajes que establece la ley 379-81, pero que no se va a aplicar ese límite. Y nosotros lo consideramos justo. Lo que consideramos injusto es que solo esas 7 instituciones, más o menos, que no contemplan la aplicación de ese límite, sean las únicas que lo apliquen. Consideramos que debe generalizarse a todos los servidores públicos. Y otro elemento importante es ese que usted señalaba, que no solo tenemos que ahora hay un límite de 20 salarios mínimos para cotizar, que podrían ser el parámetro que se utilice para las pensiones. Por otro lado, Hacienda antes recibía un aporte solamente de un 4% por cada servidor público. Ahora está recibiendo por el aporte del servidor público y el aporte de la institución pública un 9.97% del salario. Así que está recibiendo más del doble. Entonces, este límite, así como ellos están recibiendo más, porque la ley 8701 contempla una cotización de un 9.97% y establece un salario cotizable de 20 salarios mínimos, ellos podrían también flexibilizar y llevar o eliminar el límite de los 8 salarios o llevarlo a 20 salarios mínimos. Usted lo que está diciendo básicamente es que hay un tope, realmente sí existe un tope de 20 salarios mínimos en pensiones y de 10, lo que sea, hay que aplicarlo para generalizarlo. Exacto, que la pensión, así como se ha actualizado a partir de la ley 8701, la ley de 379-81, para las pensiones del Estado, que se actualice en términos del beneficio del servidor público. En el caso de los servidores públicos pendientes de las pensiones, ¿qué soluciones hay y en qué tiempo? Usted tiene desde el 2020 luchando por eso. ¿A dónde está eso? ¿Se hizo alguna instancia? ¿Eso lo decide quién lo decide? ¿El gobierno, el presupuesto, el Consejo de la Seguridad Social? Porque eso quedó excluido. No sé si lo que era el Instituto de Seguridad Social, lo que era el IDCS. El IDCS pasó a ser otra cosa. Hablen un poquito del estatus actual. Mire, hay un aspecto que es bueno explicar antes para comentarle entonces lo que consideramos que es la solución. Hay un artículo que plantea que los servidores públicos que pasen al sistema de una AFP, al sistema de capitalización individual, no pueden volver al sistema de reparto. Y eso es un párrafo de un artículo que lo establece. Ahora bien, hemos encontrado que el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, en 2 resoluciones cada uno, es decir, que en 4 resoluciones de estos 2 órganos de máximo nivel de rectoría del sistema de pensiones dominicano, establecen que la afiliación al sistema de pensiones se hizo con desinformación, desorientación e incluso que hubo traspasos automáticos. Nosotros consideramos que esos 3 aspectos, esos 3 incidentes con los cuales se hicieron la afiliación al sistema de pensiones son un reconocimiento de faltas que demuestran que hubo incumplimiento del debido proceso de afiliación que manda la Constitución. Y nosotros consideramos que debe excluirse la aplicación de ese impedimento a volver al sistema de reparto, porque tenemos testimonio de servidores públicos que la misma DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, le dijo, no, a ti te conviene estar en una AFP, porque cuando tú tengas 60 años, tú pides la pensión al Estado y luego pides la devolución del dinero que tienes acumulado en tu cuenta de capitalización individual, lo cual es falso, porque el aporte que uno ha hecho, las cotizaciones que uno tiene en su cuenta... Tiene que tener 360. No, para la pensión por capitalización individual, pero si vas a pedir la pensión por el Estado, ese fondo pasa a Hacienda y es parte de tu aporte al sistema de pensión de reparto. Pero fíjese cómo la DIDA desorientó a muchos afiliados diciéndole que le convenía ser afiliado
AFP, cuando en realidad, bueno, hubo muchos momentos de indefinición que trajo confusión, pero eso hizo que muchos servidores públicos pasaran a una AFP y hoy se le quiere impedir. La misma DIDA ha entendido los razonamientos que hemos presentado y ha hecho una solicitud al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que se reconozcan esos artículos que nos reconocen el derecho. Son el artículo 35, 38, 39, que expresamente reconocen este derecho, e incluso dice el 38, sin importar la edad que tenga el afiliado, el servidor público. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay una solicitud que hemos hecho de distintas instituciones y agrupaciones al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hay una solicitud de la DIDA que motivó que el Consejo apoderara a la Comisión Permanente de Pensiones. Y esa comisión no ha podido rendir un informe favorable porque se ha incidentado. Usted sabe que una de las prácticas que se ha dado en la seguridad social es que los sectores, sobre todo el sector empleador, incidenta las tomas de decisiones siempre buscando que se posterguen, que se obstaculicen las decisiones que favorecen a los afiliados. En este caso, como las AFP ganan por el monto que administran, para ellas es muy rentable el que los servidores públicos permanezcan por más tiempo bajo la administración, bajo su cartera, porque eso le indica... Antes de pasar para Hacienda. Antes de pasar, o no pasar. Entonces el gran reto que tenemos, incluso estamos pensando ya próximamente hacer una demanda judicial al respecto, porque entendemos que el Consejo, que ha debido reconocer esto, porque esa es su función, legislar para establecer, e incluso la misma Constitución plantea que en materia de derechos fundamentales, y la seguridad social es un derecho fundamental, cuando hay conflictos entre varios artículos, entre varias legislaciones, la Constitución manda a que las autoridades elijan la opción, elijan la legislación que más favorezca al titular del derecho. Es decir, que la Constitución manda que el Consejo Nacional de la Seguridad Social reconozca el derecho que nos ampara en base a la Ley 379/81 y que nos reconocen esos 3 artículos de la Ley 8701. Horacio. Licenciado Holguín, yo tengo una duda que quisiera que usted me aclare. Los servidores públicos hoy, bajo el argumento que usted da, me da la sensación que al momento de pensionarse, bajo el modelo que usted está explicando, tienen aproximadamente o deberían tener una tasa de reemplazo del 80%. Es decir, si gana 100.000 pesos, debería entonces recibir una pensión de 80.000. ¿Está en lo correcto? Si tiene 30 años o más, recibe un 80% de su salario. Si tiene un 25 o más, un 70%, y si tiene 20 años o más, un 60%. Perfecto. Vamos a tomar al segmento más bajo, entonces va a recibir, si gana 100.000, va a recibir 60.000 pesos de pensión. La pregunta, ¿qué se le dice al resto de la población dominicana, bajo su posición, a quienes están en el sistema de AFP, ganan 100.000 pesos y van a recibir una pensión de 30.000, porque ese es más o menos, o 40.000, con suerte, por la tasa de reemplazo bajo el modelo de la administradora de fondos de pensiones? ¿Qué se le dice a esta gente versus un aparente privilegio que tendrían los servidores públicos de recibir una pensión muchísimo más alta bajo el modelo que usted está informando? Mira, es un tema que hemos discutido mucho desde la Coalición para la Seguridad Social Digna y lo hemos enfrentado. Sí, consideramos que el sistema de capitalización individual no ha fallado y no ha cumplido lo que prometió, porque en el 2001, desde antes del 2001 que se discutía la ley, se nos vendió ese sistema como una panacea, como un sistema que nos garantizaría la universalidad y que nos garantizaría unas pensiones dignas, pero en realidad no fue así.
peor aún fue que en base a lo que se suponía que te aseguraba la capitalización individual, el sistema de capitalización individual, aquí la Superintendencia de Pensiones persiguió y hizo que desaparecieran planes de pensiones de muchas instituciones que funcionaban y que garantizaban pensiones dignas. Y hoy en día, ante esa situación de fracaso que ha sido reconocida por la misma Superintendencia de Pensiones, que en sus últimos boletines reconoce... Pero esos planes tenían garantías. Bueno, tenían una garantía de funcionamiento que los había hecho... Pero y del tema del ahorro. Sí, pero ¿cuál criterio se utilizó para garantizar eso? La promesa de una capitalización que no ha funcionado, el parámetro de una capitalización que no ha funcionado, que no nos garantiza hoy nada. ¿Por qué hoy la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no hace un análisis de las AFP para ver si realmente ha cumplido con esa promesa de una pensión digna? O el 30% es una pensión digna. Entonces lo que está mal no es que el servidor público se le asegure un 60%, un 70%, un 80%. Lo que está mal es que el sistema no se esté auditando, no se esté revisando para garantizar una pensión digna en un sistema que lo prometió, en un sistema que lo contempló. Ahora, lo único que hemos visto en este sistema es que los derechos que están asegurados y han sido incluso mejorados sus beneficios a través de las reformas que se han hecho, son los negocios que están implantados, insertados en la seguridad social. Los derechos de los afiliados tenemos que estarlo mendigando, tenemos que estar aceptando reducciones, limitaciones, exclusiones, desatenciones de los derechos que tenemos. Entonces realmente, ante la pregunta, creo que es penoso que el argumento, uno de los argumentos principales que se exhiba a favor del sistema de capitalización individual es decirle al afiliado, mira ahí tú tienes el monto de cuánto tú has aportado y cuánto se ha incrementado tu valor. Pero es un valor que no sirve para nada, es un valor en papel, claro, que incluso ha sido modificado, porque ahora recientemente en estos primeros meses del año tuvimos reducciones de nuestro balance. Ahora nos dice que nos hemos recuperado porque hemos vuelto a tener incrementos, pero sobre la base de un monto reducido. ¿Quién nos va a compensar ese monto reducido? Entonces tenemos realmente un sistema que debería ser revisado, que debería ser modificado, y la propuesta es que se elimine la AFP como una obligatoriedad y que realmente la obligación esté bajo un sistema de reparto y que se garantice lo que establece la Constitución de un derecho como derecho fundamental a una pensión digna que verdaderamente sea digna. Bien, pero precisamente en cuanto a las perspectivas, y se habla de diálogo y de propuestas, parte de todo esto que usted plantea, ¿está ya de alguna manera representado por alguna otra organización además de la suya en lo que es el diálogo que se está llevando a cabo? Sí, tenemos diversas organizaciones que han planteado los derechos, las demandas que hacemos los servidores públicos. Tenemos ahora mismo mucha incertidumbre con respecto a la participación. Hemos participado en las vistas públicas que realizó la Comisión Bicameral de la Seguridad Social, pero revisando parte del documento de la matriz que ellos están trabajando, vemos que nuestras propuestas no están incluidas ahí. Hemos pedido el documento completo para hacer una verificación, y de no estar incluida, hacer una solicitud de que se incluya. Hemos participado en la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social, hemos hecho propuestas que según vimos fueron de las más votadas dentro de la plataforma de la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social, pero hemos visto que no hemos tenido oportunidad o no hemos visto que se hayan discutido. Entonces, ¿hasta qué punto esas propuestas, esa participación, las distintas comunicaciones que hemos enviado a distintas instancias como el Consejo Nacional de la Seguridad Social,
como la CIPEN y como la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que por cierto, debo reconocer que la única que nos ha respondido oportunamente y satisfactoriamente es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que no solo nos ha respondido algo protocolar, sino que nos comenta y nos argumenta y nos explica los pasos que están haciendo. Así que vaya nuestro reconocimiento a la directora, la licenciada Serrata, de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, por el apoyo y la receptividad que ha tenido. Pero no es suficiente. Se necesita que la Comisión Permanente de Pensiones emita el informe que le ordenó el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que el Consejo pueda tomar una resolución que nos nos reconozca el derecho a permanecer en el sistema de reparto a todos esos servidores públicos que están amparados, que tienen el derecho ya adquirido de una pensión a cargo del Estado. Y eso es algo que la misma ley 8701, y quiero reiterarlo, lo reconoce, y el Consejo Nacional de la Seguridad Social está en el deber de reconocerlo y emitir una resolución que establezca el procedimiento a través del cual los afiliados que somos servidores públicos podamos ser traspasados, nuestra cuenta personal del afiliado pueda ser traspasado a Hacienda y que podamos hacer ejercicio. Hay personas que por faltarle meses, días para cumplir los 45 años de edad que requiere la ley 8701 para que se reconozca ese derecho dentro del grupo de ingreso tardío, no se les da ese derecho. Y quiero decir que ese parámetro de los 45 años también hemos pedido que se cambie, porque a muchas personas se les está negando la devolución de sus dineros sencillamente porque les faltaban días, meses, años para obtener los 45 años de edad en el 2003. Cuando la realidad es que cualquier persona que en ese momento, en el 2003, tuviera 31 años de edad o más, le era imposible que al cumplir los 60 años hubiese acumulado los 360 cotizaciones. Por eso estamos pidiendo que se reduzca ese límite de 45 años hasta 31 años, o otra medida que se establezca, pero que se reduzca y se le permita a muchas personas que no van a poder acumular las 360 cotizaciones recibir la devolución de su monto, de su balance en la cuenta personal del afiliado y hacer un uso de invertir, de saldar deudas, de usar ese dinero en las mejores usos, las mejores opciones que la persona decida. Bien, Montenegro. Licenciado, yo le escuchaba, usted está a favor de, o sigue el movimiento No Más AFP, no le gusta el modelo, y lo escuché que usted quisiera volver al sistema de reparto. Sí. La pregunta es, el sistema de reparto funciona, ¿cierto?, bajo, en simple, todas las personas que están en actividad laboral cotizan en el sistema, ¿cierto?, para que los que se van a pensionar puedan recibir su jubilación. Considerando que la población, la tasa de nacimiento, por decirlo así, va disminuyendo en todos los países y en República Dominicana, eso indirectamente va a afectar al sistema porque va a haber cada vez menos fuerza laboral nueva que ingresa al sistema. Y por lo tanto, se dificulta en un plazo de aquí a 20 años, desde mi punto de vista, el financiar bajo un sistema de reparto las pensiones, ¿cierto?, de las personas que ya están en actividad laboral por su edad. ¿Ustedes no están pensando un modelo distinto que no sea el de reparto, sin que sea el modelo AFP y que realmente sea viable, donde el Estado no tenga que invertir un presupuesto multimillonario para poder financiar a su población? Se han planteado distintas alternativas de crear un instituto, por ejemplo, de pensiones
que pueda ser quien administre todo el sistema de pensiones, que podría contemplar incluso ese componente de inversiones que puedan hacerse con los fondos y que pueda garantizar ese ingreso de rentabilidades que hagan crecer el fondo. Lo que vemos es que el sistema actual basado en las AFP es un sistema muy costoso, en donde hay una alta inversión, incluso a cargo del Estado, que tiene el 80% de las inversiones hechas en instrumentos del Estado, es decir, que el Estado está pagando intereses por esos fondos que salen también del presupuesto, es decir, es un pago que entra dentro de lo que es el costo del Estado. Ahora, lo que sí entendemos es que el Estado, como garante de los derechos fundamentales, es el responsable de la seguridad social, es el responsable del sistema de pensiones. Y entendemos que puede formarse, puede crearse un modelo que asegure la viabilidad, que no esté todo a cargo del aporte del Estado, que haya una participación como la hay ahora de aportes del empleado más un aporte del empleador, y que el Estado pueda también asumir un aporte que garantice, porque así lo establece la Constitución. El Estado es el garante de los derechos fundamentales y no puede, aunque lo ceda en parte al sector privado, siempre sigue siendo el Estado el responsable. Entonces creemos que puede crearse un modelo que no sea el tradicional sistema de reparto, sino que pueda incluir algunas variables particulares que lo haga más factible. Pero lo que sí entendemos es que el modelo de negocios insertado en la seguridad social, tanto en pensiones como en salud, representa no solo un desvío de fondos que pudieran estar reinvirtiéndose en salud, en pensiones, sino también una fuente de distorsión de las decisiones, un elemento que obstaculiza, porque compaginar los intereses de los negocios con los derechos de los afiliados es algo muy, muy difícil, y sobre todo en nuestro medio, donde tenemos funcionarios que son muy simpáticos con estos sectores y que olvidan su función como representantes del Estado de reconocer, de defender y garantizar los derechos fundamentales de la población. Bien, gracias por estar con nosotros hoy, el psicólogo y coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, licenciado Luis Holguín Veras. Muchas gracias por todos estos temas, y también a Horacio Montenegro, que nos acompaña siempre desde Chile cada miércoles. Por supuesto, a ustedes las gracias por estar en esta entrega de Salud y Previsión 110. Este programa estará disponible en nuestro canal de YouTube dentro de unos instantes. Si quiere volver a verlo, comentar, compartir o simplemente analizarlo nuevamente.